recibido en sus cursos de introducción al derecho 1 y 2 cómo surge una ley. Y sabemos que hay leyes abstractas, hay leyes positivas, objetivo, derecho natural, derecho objetivo. Pero todo resume en leyes. Todo el estudiante de derecho lo que estudia es leyes. Siempre estoy interrumpiendo un poquito, pero yo desde mi computador, donde admito alumnos que se están incorporando. Ok, entonces lo que hacemos es estudiar leyes. En el primer semestre y en el segundo semestre estudiamos Introducción al Derecho, un curso que se da en otras carreras también, como económicas, como administración de empresas, seguramente en otras, Introducción al Derecho, porque sí es importante saber cómo es que surge el derecho. Ok, pero todo esto del derecho tiene relación en un ámbito o en un ambiente eminentemente jurídico, y de ahí es donde surge el Estado, porque ustedes y yo, todos nosotros, personas, ciudadanos, guatemaltecos, pues, me imagino que todos somos guatemaltecos, pero no importa la nacionalidad, lo que pasa es que nosotros vivimos en un territorio, y ese territorio es del país que se llama Guatemala. Entonces, el Estado, que es un ente abstracto, ¿verdad? Es un ente que no se puede tocar, no se puede ver, pero es un ente abstracto, pero es una figura jurídica. Y el Estado, lo que ocasiona precisamente es la creación de normativa jurídica. ¿Para qué es necesaria la normativa jurídica para las personas? Porque si no hay normativa jurídica, si no hay leyes, entonces hay anarquía, o sea, ausencia de derecho, ausencia de leyes, ausencia de lo que nosotros necesitamos para subsistir. Si nos vamos a épocas de la historia de la humanidad muy, muy, muy lejanas, recordaremos o hemos estudiado o hemos escuchado de que pues ahí vivía el hombre cavernícola y todas estas primeros hombres sobre la faz, y que ellos tenían pues el único objetivo de sobrevivir a sus semejantes y sobrevivir a las fieras salvajes, a las inclemencias de la naturaleza, etc. Pero había una anarquía, pues, porque no había una norma jurídica, un derecho que respetar. Y cuando el hombre va creciendo, las sociedades van creciendo, o el grupo de personas, los clanes, las tribus van creciendo, se van dando cuenta que sí necesitan interacción con otras comunidades. Por ejemplo, yo en la tierra donde yo vivo, pues aquí hay mucha agua, pero en la tierra del otro clan vecino, ahí resulta que no hay mucha, ahí lo que tienen es frutas, tienen animales, entonces ellos necesitan de mi agua y yo necesito de la casa de sus animales. Entonces se van dando cuenta que sí necesitan interactuar. Y así podríamos entrar muy profundamente a este tema, pero solo lo estoy planteando como un ejemplo. Así nos permitiríamos. Voy a hablar sobre los libros al final de la clase, unos 5 minutos antes. Un compañero estaba preguntando. Entonces, cuando el hombre se da cuenta que necesita relacionarse, entonces comienza la sociedad. En las sociedades, y sociedades que el hombre vive en comunidad, necesita de los demás, y por eso es que los sociólogos y los psicólogos dicen que el hombre es un ser social por naturaleza. Por eso es que el hombre es difícil que pueda sobrevivir en aislamiento. Hasta los que son recluidos en los centros de prisión, los condenados, no los tienen totalmente solos, sino que los tienen muchas veces, que los comunican con otras personas, porque el ser humano necesita esa interacción con los demás. Ok, entonces de ahí es donde las sociedades ya comunicadas entre sí dicen, bueno, ya nos estamos comunicando, pero tú me das agua, yo te doy casa, casa me refiero a cazar, o te doy otro tipo de prebenda, pero necesitamos regularlo, necesitamos normarlo, porque si no,
El otro que venga no va a saber que nosotros tenemos esta relación. Y ahí es donde surge la necesidad del derecho. Es decir, bueno, pongamos las reglas. A un principio, lógicamente, eran verbales, pues, pero se pusieron reglas, se pusieron condiciones, y ahí es donde surge el derecho. Cuando las sociedades necesitan reglamentar o regir esas condiciones, esos derechos y esas obligaciones. Y entonces, si ya tenemos asociación de personas, si ya tenemos territorios, si ya tenemos acuerdos entre las personas y si ya tenemos algún tipo de normativa, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos a alguien que tome el control de los demás y les diga, momento, señores, aquí ustedes llegaron a un acuerdo y el acuerdo es este, o sea, un árbitro, un mediador. Y ahí es donde surge la necesidad del Estado. El Estado, porque entonces el Estado es una figura abstracta, pero el Estado, ¿en qué consiste? Es una creación del hombre. El Estado es una creación del hombre que necesita que los dirija. Imagínense un partido de fútbol sin un árbitro. Pues sería muy complicado. De hecho, sí existen las chamuscas, pues, pero es complicado. Entonces, por eso es que se necesita un mediador, un árbitro, un árbitro que imponga las leyes. Y ahí entra el Estado. Pero como el Estado es un ente generalizado, entonces se va a dividir por elementos. Ya recuerdan ustedes que hablamos del elemento humano, que es las personas, hablamos del elemento físico, que es la tierra, el territorio, y hablamos del elemento normas, que es el ordenamiento jurídico o las leyes. Pero necesitamos también alguien que utilice estas leyes para dirigir a estas personas que están en este territorio. Y ahí es donde surge el poder del Estado, o el gobierno, o la soberanía, ¿verdad? Y ahí es donde lo podríamos entender en términos comunes como la administración pública, como los funcionarios. En algún momento de la historia, los reyes, los monarcas, los oligarcas, ¿verdad? Depende del tipo de gobierno, pero sí se necesitaba que un grupo pequeño dirija a los demás. Lo que pasa es que también ahí nos vamos a meter, eso lo vamos a ver cuando hablemos sobre las formas de gobierno. Cuando se tiene un poder absoluto en pocas manos, eso muchas veces conlleva a una tiranía. Y la tiranía es actuar mal, ¿verdad? Y entonces ahí es donde va surgiendo muchas formas de gobierno, ¿verdad? Hasta llegar a la que nosotros utilizamos en Guatemala, por ejemplo, que es la democracia, y donde nosotros como pueblo tenemos la facultad legal de elegir a nuestros gobernantes. Nosotros elegimos a nuestro presidente, a nuestro vicepresidente, elegimos a nuestros alcaldes. Lógicamente, ya el presidente elige a sus ministros y a sus funcionarios, y los alcaldes de las corporaciones sí son electas por el pueblo. Si nos vamos al Congreso, que es el poder legislativo, pues también lo elegimos nosotros. Nosotros elegimos a nuestros diputados, tanto en un listado nacional como un área metropolitana, o un área específica que es distrital, como la metropolitana. A los jueces no los elegimos, pero sí utilizamos instrumentos que la ley y la Constitución regula para este tipo de funcionarios. Entonces, en términos generales, por eso es que existe una necesidad de que surja el Estado. Este curso de teoría del Estado, pues aquí lo que vamos a ver es principalmente por qué existe la teoría del Estado y para qué sirve, para qué nos es útil y para qué ustedes van a conocer algunas instituciones muy importantes y muy interesantes que les va a servir para un futuro. Yo les aseguro, miren, hay dos cursos que inician con la palabra teoría, y uno es teoría del Estado y el otro es teoría del proceso. Yo les podría decir que teoría del proceso, a mi criterio personal, es el curso más importante de la carrera, pero este de teoría del Estado también es muy importante, porque aquí vamos a aprender por qué con el surgimiento del Estado existen varias de las instituciones que conocemos y que nos vamos que ustedes van a aplicar en un futuro.
La teoría del Estado no es en sí una ciencia, sino es una disciplina filosófica, así se entiende. Y ya esta realmente no tiene mucho tiempo de existir. Esta surgió a principios o a mediados del siglo pasado y surgió o tuvo su crecimiento principalmente en Alemania durante un conflicto de la Primera Guerra Mundial, precisamente donde había el exterminio de los nazis y alguna ideología socialdemócrata, ¿verdad?, que existía por algunos de los seguidores en ese momento. La teoría del Estado podríamos decir que es una ciencia social política y el Estado es una figura normada. De hecho, Hans Kelsen, vamos a ver eso de los principales autores de la teoría del Estado, pero me salto ahorita por lo que estamos hablando del Estado, que la teoría de Hans Kelsen es que el Estado es el derecho. O sea, no como muchos otros autores que dicen que existe Estado y que existe derecho, y algunos se preguntan qué fue primero, el Estado o qué fue primero, el derecho. No, para Hans Kelsen, que es el creador del derecho positivo, él dice que el Estado es derecho, o sea, es lo mismo, se fusionan, porque el Estado lo creó la norma y el Estado se rige por normas. Por eso es que Hans Kelsen considera que eso es la teoría del Estado, y el Estado en sí es una fusión de instituciones. Hay muchos autores. Voy a poner una presentación para tratar de hacerlo un poco más dinámico. Ustedes lo van a ver en este momento. Si hubiera alguna dificultad, pues ustedes me avisan. Pregunto, ¿se puede ver la presentación? Sí, licenciado. Se ve. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a entrar ya en materia. La teoría del Estado. Este que tienen ustedes en pantalla es, según el programa, el primer punto, la primera unidad de 7. Y nos dice concretamente que en la primera unidad tenemos que aprender el origen de la teoría del Estado, su objeto de estudio, definición como ciencia o como una arte filosófico, por su misión y por su objeto, ubicación entre las ciencias, ciencia natural, sociológica y de estructuras, el método de su estudio científico, filosófico, histórico y jurídico. Bueno, en términos generales, esa es la primera unidad. Nosotros la vamos a ir haciendo un poco más dinámica. Para empezar, teoría del Estado. ¿Por qué teoría? Y podríamos preguntarnos entonces, ¿qué es una teoría? Yo no sé si alguno de ustedes, dentro del conocimiento general, podría indicar qué entiende por una teoría. Como teoría podemos entender ya sea una historia, el origen de un concepto, como usted está diciendo, ¿verdad? De cómo se originó y por qué motivo se originó. Eso quiere decir, el término teoría es una ciencia, podemos decirlo, una ciencia abstracta que nos trata de explicar y enseñar cuál es el motivo por medio del cual surgen los conocimientos. Un ejemplo, la historia se podría tomar en cuenta su verbo latín, por ejemplo, que es historia, si no estoy mal. Tratamos de conocer por qué motivos
se necesita aprender de ella y qué fines o objetivos nos va a dar en el futuro. Para eso sirve la teoría, se podría decir que en ese concepto, ¿verdad? Gracias. Sí, me parece muy interesante. Solamente haría tal vez una observación. La teoría podría decirse que no es una ciencia porque es previo a la ciencia. La teoría podríamos interpretarla como un conjunto de reglas, principios, conocimientos, como usted bien decía, acerca de una ciencia, o una doctrina, o una actividad, pero que todavía se necesita que se compruebe, por eso es una teoría. Para algunas otras personas, la teoría vendría siendo un conjunto organizado de ideas sobre un fenómeno, una observación, una experiencia, un razonamiento lógico. Y por eso es que la teoría la dividen en dos partes, en conjetura y en hipótesis, que son diferentes, porque una conjetura es una suposición de algo, pero que no tiene ningún respaldo. O sea, es una conjetura, es algo que alguien puede opinar algo. En cambio, la hipótesis respalda las observaciones que se aplican sobre determinado asunto. Una hipótesis inclusive puede ser falsa. Cuando esto ocurre, la hipótesis debe ser modificada o se vuelve una conjetura. Pero en conclusión, la teoría es algo generalizado, es una observación que se hace relacionado a algo, pero tiene que ser coherente, tiene que ser lógico. Y un ejemplo que nos ponen, por ejemplo, en la psicología es una manzana en un árbol y yo la veo que está creciendo, que está madurando. Entonces, mi teoría es que esa manzana va a llegar un momento en que se va a caer. Entonces, cuando eso suceda, mi teoría se comprobó. Pero tiene que ser lógico, tiene que ser coherente. Pero podría pasar que no se caiga. Imagínense que de repente se desprende de su rama, pero cae en otra rama y finalmente no cayó al suelo. Entonces, una teoría podría tener algún obstáculo determinado para que logre su objetivo, ¿verdad? Entonces, la teoría en sí es el conjunto, es una hipótesis que debe ser comprobada, pero es teoría del Estado porque su objetivo precisamente es el estudio, el análisis de los principios, de los elementos, de las características del Estado. Por eso es que existe una teoría del Estado. El Estado existe desde muchos siglos atrás, pero la teoría del Estado surgió el siglo pasado. Entonces entendamos, no, la teoría del Estado no es cómo surgió el Estado, sino la teoría del Estado es estudio de las características, de los elementos, de los principios de lo que es el Estado, ¿verdad? Entonces, y con relación al Estado podríamos encontrar precisamente varias definiciones de lo que es el Estado o los elementos del Estado, lo cual vamos a ver en su momento oportuno. Pero existe dentro de la teoría del Estado algunos conceptos importantes que tenemos que conocer. La teoría del Estado es la ciencia que ocupa el Estado lógicamente deducido. La teoría del Estado es una disciplina científica. A muchos de los autores, de los que han trabajado sobre la teoría del Estado, a muchos, Joan Bodin o John Bodino, muchos lo llaman así en latín, él era un estudioso francés, se le atribuye precisamente el pensamiento ideológico de la teoría del Estado. El pensamiento ideológico de Juan Bovino o Joan Bodin afirma que el origen de la autoridad está en el pacto que surgieron de diversas familias en una sociedad que debían de ponerse de acuerdo para que existiera una autoridad. Eso no es ajeno a nuestros días, a nuestra democracia. ¿Qué significa la teoría o el pensamiento de Joan Bodin? Él decía, aquí hay un pueblo, hay una gran cantidad de personas, pero van a ser los nobles o los monarcas o los reyes los que van a poner a los gobernantes. O son ellos o ellos ponen a los gobernantes. Y les digo, no estamos tan ajenos de ese pensamiento de Joan Bodin, porque en la actualidad es cierto que usted y yo votamos, pero quienes eligen a nuestras autoridades al final del camino son los ricos, son las familias poderosas, es el poder económico, es el capitalismo.
o en los países socialistas, pues son las cúspides socialistas, pero John Bodin decía que esta precisamente era la gente privilegiada, la gente de la clase poderosa, era la que elegía precisamente a sus gobernantes. Posteriormente, John Bodin, tenemos un gran aporte que aporta mucho al origen de la teoría del Estado, que es Hermann Heller. Hermann Heller, que como muchos de los grandes pensadores jurídicos y políticos y sociólogos y politicólogos de nuestra historia, surgen de Alemania, pero son de origen judío. Así podremos encontrar a, por ejemplo, les mencionaba Kelsen, por ejemplo, Hermann Heller es también de origen judío. Pues precisamente este Heller nació, para algunos decían que había nacido en Alemania, pero él realmente era de nacionalidad austríaca. Y su aportación fue a raíz de la Primera Guerra Mundial. Precisamente él era profesor de Derecho del Estado. Y él utilizó ciertas teorías que son muy propias de él. Lógicamente, las teorías de Heller son contrarias a las teorías de Kelsen. Pero Hermann Heller, por ejemplo, él utiliza de que la teoría del Estado se basa en un hecho humano, cuyo objeto y sujeto somos todos los seres que estamos dentro de una determinada población, y apunta más allá a ese futuro. Juan Bodin o Joan Bodin, que es el que les mencionaba, que fue al que normalmente se le da el mérito de ser el creador de la teoría del Estado. Hay otros que de alguna manera también influyeron en esta teoría del Estado. Nicolás Maquiavelo, que ustedes probablemente hayan escuchado, porque es muy común que utilicemos el término maquiavélico cuando una persona, bueno, yo creo que lo utilizamos mal, pero cuando una persona es como mala o tiene una idea perversa, dicen es maquiavélico o tiene una idea maquiavélica. Yo creo que el término más adecuado del denominativo de maquiavélico es que es una persona astuta. Cuando ustedes escuchen ese término de maquiavélico es porque es una persona astuta, es una idea perversa, pero astuta, es más inteligente que otra cosa. Nicolás Maquiavelo, que él fue un italiano, él nació cerca del estado de Florencia, él fue, aparte de diplomático, funcionario público, fue filósofo, político y fue escritor. De hecho, su gran obra, El Príncipe, pues ese fue realizado en 1513, pero hasta después de su muerte en 1531, el Estado italiano, lo publica. Y El Príncipe, que yo les invito a ustedes que son estudiantes de Derecho y que tienen que, si no tienen aún el hábito de la lectura, tienen que ir formando este hábito, tienen que, no dejen de estudiar o leer 2 libros. El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau y El Príncipe de Maquiavelo. Ambos son libros relativamente pequeños. En El Príncipe, como asesor político y funcionario, surge aquella teoría política que ahora es una realidad, que se dice divide y vencerás, que eso se aplica todavía en la política actual, divide y vencerás. Esa es una idea que surge precisamente de Nicolás Maquiavelo cuando él asesora a la jerarquía en ese momento, a la monarquía, a los reyes, ¿verdad? Él era asesor del rey y de ahí surge esto. Y por el otro lado, Hans Kelsen, que él es el creador del derecho positivo, de la norma jurídica, de la norma escrita, tal y como la conocemos hoy en día. La norma que la realiza el Estado por medio de sus gobernantes, porque si no, yo les preguntara a ustedes, ¿quién hace las leyes? Yo podría escuchar varias
opiniones que probablemente todas tengan certeza, o sea, todas estén acertadas, todas sean positivas. Invito a los que me están escuchando en un estado o en el estado de Guatemala, para hacerlo más cómodo, ¿quién crea las leyes? ¿El organismo ejecutivo y legislativo al mismo tiempo? Gracias. ¿Alguna otra opinión? Únicamente legislativo, porque ellos son las que las aprueban. Ok. ¿Y una tercera opinión? Que discrepe con las dos anteriores. Que discrepe. No sé si estoy bien, licenciado, pero no sé si ahí entra también la Asamblea Civil Constituyente. Perfecto. Bueno, entonces, tal y como lo vaticiné antes de darles la participación, les dije, van a haber opiniones que son distintas entre sí, pero no obstante, todas tienen la razón, y eso fue lo que sucedió ahorita. Me decía el primer compañero ejecutivo y legislativo, el segundo decía legislativo y el tercero mencionaba un poder constituyente. Y todos son instituciones del Estado que crean leyes. Y precisamente por eso es que Hans Kelsen, él es el que hace el ordenamiento de la norma, o lo que se conoce como la jerarquía normativa. Y aquella famosa pirámide de Kelsen, que es un triángulo, seguramente ustedes ya se los hayan mencionado en algunos de los cursos, de los pocos que han llevado, pero podría ser en Introducción al Derecho 1 o 2, o en ambos. Viene Kelsen y dice, ok, el Estado, que está conformado por un gobierno, por una población y por un territorio, dice, el ordenamiento jurídico tiene que ser precisamente jerarquizado, ordenado, organizado. Y entonces dice, hagamos una pirámide, un triángulo. ¿Por qué? Porque la característica del triángulo es que se va a colocar como una parte superior que es más estrecha que la de abajo. O sea, significa que arriba hay menos y abajo hay más en un triángulo, ¿no? Entonces, hasta arriba vamos a poner una sola ley, y hasta abajo vamos a poner un montón de leyes. Hasta arriba vamos a poner a la Constitución política de la República de Guatemala, en el caso nuestro, que como decía el compañero, el tercero que amablemente dio su opinión, el poder constituyente. Ahí se origina precisamente un ordenamiento jurídico. No necesariamente la Constitución es la más antigua, porque en nuestro medio el Código Civil, el Código Procesal Civil son más antiguos que la Constitución y otras leyes seguramente. No es la más antigua, es la jerárquicamente más fuerte, la de más peso, la que no se puede violentar. Bueno, ninguna ley se puede violentar, pero todas las demás leyes que son de menor jerarquía van a regirse en base a la ley suprema, que es la Constitución. Y por eso es que hay un principio que dice que todo lo que tergiverse o contradiga a la Constitución es nulo de pleno derecho, o como se dice en latín, nulo ipso iure, nulo de pleno derecho. Cualquier ley, cualquier disposición, cualquier contrato, cualquier pacto colectivo, cualquier reglamento de trabajo, cualquier disposición legal que contradiga, tergiverse de alguna forma a la Constitución es nulo. Entonces, por eso es que Hans Kelsen la coloca en la cúspide. La propia Constitución de Guatemala y en otros países no es la excepción, regula que los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos prevalecen sobre el derecho interno, y nuestra Constitución así lo establece. Más o menos parafraseando, dice que los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos prevalecen sobre el derecho interno. Y el ejemplo más claro que se me ocurre en este momento es el Pacto de San José, ¿verdad? El Pacto de San José, que es la Declaración de Derechos Humanos, donde dice que está prohibida la pena de muerte, por ejemplo. Y muchos de nuestros jueces ya no aplican la pena de muerte en Guatemala, no obstante, en nuestra Constitución sí está vigente, pero muchos ya no la aplican. ¿Por qué?
Uno, porque hay convenios como este Pacto de San José donde dice que los Estados miembros no deben aplicar la pena de muerte. Pero ahí viene un dilema, que es más alto en jerarquía, la Constitución o los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y algunos dicen que es la Constitución y otros dicen que son los convenios. Por ejemplo, ustedes se recuerdan seguramente de la famosa CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esta era una organización internacional de la Organización de las Naciones Unidas que el secretario general de la ONU creó para combatir o coadyuvar con las autoridades en Guatemala para combatir las estructuras del crimen organizado dentro de las instituciones del Estado. Pues ese fue un experimento, como muchos lo llamamos. Pero fíjense que yo escuché, y a mí me consta, que funcionarios de la CICIG decían que el convenio marco que creó esa figura era superior a la Constitución. Y yo ahí sí estoy en total discrepancia, no estoy de acuerdo. Porque la Constitución podría interpretarse como que es parte de nuestro ordenamiento jurídico interno o no, porque a la larga es la ley superior. Bueno, pero siguiendo con el tema de Hans Kelsen. Hans Kelsen dice la Constitución y los convenios y tratados internacionales. Abajo, bueno, entonces vamos en orden. ¿Quién crea la Constitución? El Poder Constituyente, o sea, una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quiénes integran la Asamblea Nacional Constituyente? Asambleístas, que son como diputados, ¿verdad? Son constituyentes, asambleístas constituyentes, y ellos son reunidos para crear una constitución o para modificar una constitución. Cuando ustedes estudien derecho constitucional, seguramente van a ver que hay un poder constituyente originario y uno derivado. El originario es cuando se reúne un poder constituyente para crear una constitución nueva, como sucedió con nuestra constitución actual, ¿verdad? Porque se había roto el sistema constitucional con el golpe de Estado de Ríos Montt. Entonces se convocó por el jefe de Estado, Mejía Víctores, a una asamblea constituyente, y esa asamblea constituyente, como un poder constituyente originario, creó una constitución. Si, por ejemplo, ahorita se hiciera una reforma constitucional, entonces se tendría que convocar por el Congreso a una asamblea constituyente como un poder constituyente derivado para modificar la Constitución. Bueno, entonces, el alumno que hizo su participación en la tercera, en el tercero en el orden, dijo poder constituyente, y tiene razón. El poder constituyente crea leyes. ¿Qué leyes crea? Una constitución. En Guatemala, inclusive, hay 4 leyes que se le llaman de rango constitucional porque las creó la constituyente. Inconcebible para algunos, para otros no, porque en muchos países, como en Colombia, ya se ha creado lo que se le llama el bloque constitucional, o sea, son leyes que tienen rango constitucional porque las hace una asamblea constituyente, pero están ubicadas dentro de la jerarquía de normas ordinarias. Esas 4 leyes en Guatemala son la ley electoral y de partidos políticos, que la hizo la constituyente, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, que la hizo la constituyente, la ley de orden público y la ley de libre emisión del pensamiento, o la ley de emisión del pensamiento. Esas 4 leyes las hizo una constituyente. Pero, en resumen, un poder constituyente sí crea leyes. Veamos en la jerarquía de las normas de Hans Kelsen, el segundo lugar, o tercero, depende de cómo lo vayamos ubicando, las leyes ordinarias. ¿Y quiénes crean las leyes ordinarias? El Congreso de la República. El primer compañero y el segundo dijeron el legislativo. Solo que el primero dijo el ejecutivo y el legislativo, y el segundo dijo el legislativo. Ambos tienen la razón. El ente jurídico del Estado per se idóneo para crear leyes es el Congreso de la República. Él es el obligado a crear, modificar o revocar leyes. Esa es su función constitucional. Entonces el Congreso también hace leyes. ¿Qué clase de leyes? Leyes de rango ordinario. Código civil, Código procesal civil, Código penal, Código procesal penal, Código de comercio, Código de familia, o leyes,
la ley contra la narcoactividad, ley contra la delincuencia organizada, ley contra el femicidio. Todas las leyes de rango ordinario las crea el poder legislativo. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, nuestro Código Civil y nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, esas no las hizo el Congreso, esas las hizo un gobierno de facto, pero también ellos pueden crear leyes. Y atendiendo a la primera observación de que el Ejecutivo y el Legislativo crean leyes, sí, pero no necesariamente al mismo tiempo. El Legislativo crea leyes ordinarias y el Ejecutivo crea leyes reglamentarias. Por eso es que vemos, por ejemplo, una ley orgánica del Ministerio Público y su reglamento, una ley de contrataciones del Estado y su reglamento, una ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su reglamento. Ok, las leyes ordinarias las hace el Congreso, los reglamentos de las leyes ordinarias los hace el Ejecutivo, porque ya es de determinada independencia, ¿verdad? Entonces, en este caso, puede hacerlo el Ejecutivo o lo puede hacer las entidades descentralizadas o autónomas, ¿verdad? Que son parte del organismo, del Estado, pues, ¿verdad? Y de último, en el triángulo figurado de leyes, que repito para que no se nos olvide: Constitución, convenios y tratados internacionales, leyes de rango constitucional, leyes ordinarias y leyes reglamentarias. Y hasta abajo vamos a encontrar el otro grupo de leyes, pero que son más variadas. Y que ahí por eso es que están hasta en la base de la pirámide, porque son más, pero valen menos. Son más cantidad, pero tienen menos peso. Por eso que están hasta abajo. Y esas son las que se denominan reglamentarias según la jerarquía de las normas de Hans Kelsen. Son las leyes de más generalidad, pero que tienen menos. Y ahí ¿cuáles son esas leyes? Ahí encontramos, como mencionaba hace un momento, los pactos colectivos de condiciones de trabajo, los reglamentos internos de trabajo, la jurisprudencia, o sea, las sentencias judiciales, algo que es muy común para todos ustedes y para mí, los contratos, porque los contratos son ley entre las partes. Pacta sunt servanda, lo que disponen las partes es ley, porque si ponemos un ejemplo de un contrato, podríamos poner un contrato de arrendamiento de un bien inmueble. ¿Qué es lo que está haciendo ese contrato? Siendo una ley, pero no es una ley de carácter general, porque el contrato que celebre Juan con Pedro es una ley para ellos dos, no es para el resto de nosotros, pero sí es una ley individualizada porque tiene relación entre un contratista y el otro contratista. Ambos tienen derechos y obligaciones, un mutuo, un préstamo, un comodato, todos los tipos de contratos civiles o mercantiles podrían ser leyes individualizadas entre las partes. Mencionaba el pacto colectivo. ¿Qué es el pacto colectivo de condiciones de trabajo? Es una negociación entre el sindicato y el patrono o los sindicatos que crean reglas para aplicación para la empresa o para la institución pública. Pero ese pacto es solo para esa empresa o solo para esa institución pública. No se le puede aplicar a otra. Yo no puedo decir, mire, yo soy empleado del Ministerio de Gobernación, pero quiero aplicar el pacto del Ministerio de Salud. No, o sea, cada pacto es para su determinada conglomeración de trabajadores. Igual un reglamento. Una sentencia igual, una sentencia va a ser de cumplimiento obligatorio, pero para los sujetos procesales dentro de ese proceso en sí, ¿verdad? Un laudo arbitral, etcétera. Entonces, compañeros, trato de no aburrirlos. Esas son las normas. Y en la teoría del Estado, Hans Kelsen contribuye con dos temas muy importantes. El primero es que dice que el Estado y el derecho es uno mismo, al contrario de sus antecesores. Y otra cosa, que para Hans Kelsen no existe el territorio. Cualquiera podría decir, pero disculpe, don Hans Kelsen, pero ¿cómo no va a existir el territorio? Si Guatemala tiene sus fronteras, tenemos por un lado al Océano Pacífico, por el otro al Atlántico, tenemos a México al norte y tenemos del otro lado a Honduras y a El Salvador. O sea, sí tenemos un territorio. Pero la teoría de Hans Kelsen es que dice que no, porque el territorio en sí no es exacto.
Y él pone ejemplos que son válidos, pues. Recuérdense que, por ejemplo, una aeronave, o sea, un avión, es territorio del estado donde se encuentra. Por eso es que ya una persona que está dentro de una nave de otro país, pues pasa a ser de ese territorio. O pensemos también en una cancillería o en una embajada. Estas son propiedades físicas, inmuebles, edificios, oficinas, pero que pertenecen al estado al que pertenecen. Hubo un famoso caso hace poco, se recuerda de aquel creador de Wikileaks, de un norteamericano que era espía ruso y que él se fue a refugiar a la embajada de Ecuador, creo que en México. O el otro fue Evo Morales, que también se fue cuando salió de su país, Bolivia, que fue presidente, él se fue a una embajada fuera de su territorio. Entonces las embajadas también vienen siendo parte del territorio de un estado. Por eso es que Hans Kelsen dice, no, el territorio en sí no existe. Y por eso es que sí es cierto que el territorio es parte de los elementos que conforman el estado, su teoría es más moderna y más aplicable. Yo también coincido en lo personal con la teoría de Hans Kelsen con relación a la teoría del Estado. Contenido y desarrollo, siguiendo el programa, la teoría de la personalidad jurídica del Estado se divide en positivismo jurídico-político. Entre paréntesis, ustedes encuentran los principales propulsores que defienden estas teorías. El positivismo jurídico-político, el formalismo jurídico, que ese sí lo defiende Hans Kelsen, el decisionismo, aquí encontramos a Heller, que es antes en la historia que Kelsen, y finalmente la corriente nacional socialista de Huber, de Hong y de Kohler. Cada una de estas teorías de la personalidad jurídica del Estado tienen diferentes acepciones. Por ejemplo, si vemos la teoría del positivismo jurídico-político, esta lo que considera es que el Estado es una creación filosófica y que su aporte se origina precisamente en las decisiones de la clase dominante. En aquel tiempo, en la clase media o antes, la monarquía, la oligarquía o los reinados. Al contrario de la teoría del formalismo jurídico, como les mencionaba hace un momento que hablábamos de Hans Kelsen, que él considera de que la personalidad jurídica del Estado proviene de la norma jurídica. En el caso de Heller, él considera una unión entre ambas teorías, la del positivismo jurídico-político y la del formalismo jurídico. Esa unión, esa unificación, toma esa decisión precisamente para considerar que de ahí surge la teoría de la personalidad jurídica del Estado. Y la última, que no está en muchas obras, esta la tomé de una obra de un estudioso de la teoría del Estado guatemalteco, y él habla de la corriente nacional socialista, que es el nuevo socialismo que quieren utilizar algunos estados, y que ellos exponen que precisamente la personalidad jurídica del Estado proviene del pueblo. Esta corriente nacional socialista ya se aplica, por ejemplo, en Nicaragua, en Venezuela, donde, pues, por lo que escuchamos en las noticias, son estados fallidos, están estados que tienen a su población en pobreza. Pero también vemos por el otro lado China, que es probablemente la segunda potencia mundial, ¿verdad? Y es un país socialista. La China comunista, ¿verdad? Y así podemos encontrar Noruega, países nórdicos que aplican el sistema socialista, hasta la Alemania o España, y que han sido prósperos, ¿verdad? Entonces, algunos mencionan inclusive que ahorita con la tendencia de las elecciones en los Estados Unidos entre Trump y el presidente actual, que los demócratas pues están siguiendo una corriente nacional socialista.
Pero pues con los gringos no se aplica tanto, pues porque ellos sí son muy protectores de sus derechos fundamentales y de su constitución. Pero bueno, son conceptos que se están aplicando en la actualidad. Veamos una definición de lo que podríamos entender por teoría del Estado. Aquí copié 3 que no son de su autor, ¿verdad? Son copiados, que las tomé de diferentes textos, tratando de que sean las más comprensibles. Una de ellas dice que la teoría del Estado, el estudio del conjunto, es el estudio de conjunto de instituciones estatales, normas y procedimientos a través de los cuales se manifiesta el poder público. Estudio, dice, de las instituciones, de las normas, de los procedimientos, o sea, de una administración pública. Otro autor dice que la teoría del Estado estudia la organización territorial del Estado, la administración pública en sus diferentes niveles, la Constitución y el derecho público en general. Y la última dice, esta es de Hover, que es el estudio metódico y sistemático del Estado, considerado a este como una realidad social, política y cultural, jurídica, dinámica, cambiante y consecuentemente histórica. Compañeros alumnos, la teoría del Estado es una corriente filosófica que estudia el Estado, sus orígenes, su naturaleza jurídica. No crea el Estado. El Estado se creó mucho antes, ¿verdad? Con el surgimiento de la sociedad. Para Heller, esta última, una unidad de denominación independiente en lo exterior o lo interior, que actúa de modo continuo con medios de poder propios claramente delimitados en lo personal y en lo territorial. Disciplinas políticas fundamentales que se relacionan con la teoría del Estado. Aquí encontramos a la filosofía política, a la historia política y a la ciencia política en sí. De la historia política, al que se le considera como su creador es al Rank. La filosofía política se relaciona precisamente porque, como les he mencionado, no se interpreta a la teoría del Estado como una ciencia, sino como una doctrina, como una hipótesis, desde el punto de vista filosófico, o sea, estudiar el concepto de por qué el Estado, para qué el Estado, a dónde nos lleva el Estado, cómo necesitamos modificar el Estado, hay necesidad de refundar el Estado. La historia política, pues, su misma para el Estado, porque estudia al Estado en sus orígenes, ¿verdad? O sea, la evolución histórica del Estado. Y como ciencia política, lo estudia desde el punto de vista normativo, desde sus leyes. Y, finalmente, disciplinas auxiliares de la teoría del Estado. O sea, algunas disciplinas que estudian al Estado desde otro ámbito, ¿verdad? O sea, estudian al Estado y que, de alguna manera, podrían coadyuvar con la teoría del Estado, con los estudiosos de la teoría del Estado. Dentro de estas, pongo aquí 5. La etnografía, que es el estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los pueblos. Etnografía. Dentro de las fuentes del derecho ustedes van a aprender que la costumbre o el derecho consuetudinario forma parte del ordenamiento jurídico o de las fuentes del derecho. Pues la etnografía precisamente estudia eso, esas costumbres y esas tradiciones que en determinados lugares se vuelven leyes, ¿verdad? Aquí en Guatemala, en Totonicapán, está una asociación que se llama los 12 cantones, creo que 12 es, pero no equivocarme. Y estos cantones son asociación de personas mayas de Totonicapán que tienen su propia jerarquía organizativa y sus propias leyes. Y ellos podría mencionarse como que es un estado dentro de otro estado, pero ellos tienen su propia regulación. ¿Eso qué es? Tradiciones y costumbres, derecho consuetudinario, que también es respetado por el derecho ordinario. Esto lo estudia la etnografía. Antropología, que es el estudio de la realidad humana, ciencia que
trata de los aspectos biológicos y sociales del hombre. La antropología precisamente estudia la sociedad, al hombre, a su evolución, a su comportamiento, porque por eso es que el derecho es evolutivo, el derecho es cambiante. No son las leyes que tenemos en la actualidad las mismas que se utilizaban hace 100 años. Y hay leyes tan caducas que son vigentes, pero no positivas, porque no se aplican, que precisamente es porque no se han adecuado a nuestra realidad sociológica, socioeconómica y política. Ahora tenemos, por ejemplo, dentro de los derechos humanos de cuarta generación, ¿verdad? Donde ya se incluye la tecnología. Imagínense, ahorita estamos utilizando la tecnología para dar y recibir clases. Entonces, no pueden utilizarse las mismas leyes que antes. Entonces, el estudio de las sociedades, el estudio de los hombres en sociedad, es un aporte de la antropología. La estadística, que es una rama de la matemática que utiliza grandes conjuntos de datos numéricos para obtener inferencias basadas en el cálculo de las probabilidades, estudio de los datos cuantitativos de la población, de los recursos naturales e industriales, del tráfico o de cualquier manifestación de las sociedades humanas. Importantísima también la estadística como una ciencia auxiliar para la teoría del Estado, porque la estadística es la que nos da precisamente esos parámetros de una sociedad. El censo, por ejemplo, para saber qué población tenemos, qué población tenemos de ciertas edades, qué población de mujeres, de hombres, de niños, de jóvenes, qué población indígena, qué población garífona, qué población maya, qué población ladina, grados de riqueza, de pobreza. O sea, precisamente ese estudio que la estadística hace, que aporta precisamente a el conocimiento de la teoría del Estado y cómo se puede aportar para que el Estado se mantenga sano y se fortalece nuestras instituciones, en que las puse territorios, paisajes, lugares o regiones que forman al relacionarse entre sí. Si nos vamos a la teoría de Kelsen, pues el territorio es más amplio de lo que se conoce y por eso pues podríamos interpretar que el territorio no es la delimitación territorial, sino que va más allá. Pero la geografía precisamente estudia el territorio como un elemento del Estado. Y otra importante, la geología, que es la ciencia que estudia la composición y estructura interna de la Tierra, los procesos por los cuales se ha evolucionado a lo largo del tiempo geológico. Pues tal vez no tan trascendente importancia como las demás, pero también que aporta a la teoría del Estado. Ya tenemos pocos minutos, les quería comentar, había algunas preguntas, voy a ubicarme ahorita en el chat para ver qué preguntas hay, pero una de ellas era la bibliografía. Fíjense que la bibliografía varía de facultad en facultad o de universidad en universidad. Por ejemplo, la bibliografía que nos da nuestro programa, que yo les ofrecí mandárselos a su correo, menciona una serie de libros, pero muchos de ellos son libros grandes, son libros de autores extranjeros, y qué difícil. Primero, difícil conseguirlos. Segundo, han de ser caros. Entonces, por ejemplo, la política de Aristóteles, ese tal vez no es tan caro, yo lo tengo. Ahí es donde Aristóteles, que era un filósofo griego, aporta sobre la república, que son de los orígenes del Estado. Noberto Bobbio, diccionario de política, entre los que estoy leyendo. La idea del Estado, de Mario de la Cueva, él es mexicano, muy bueno. Instituciones políticas y derecho constitucional, de Maurice Tubeller, Pelayo García, etc. Pero de este listado de 23 libros que está en su programa, que ustedes lo van a ver en un momento cuando yo les mande el programa, yo sugeriría que utilicemos uno que es de un autor guatemalteco, que ese sí lo pueden encontrar, que es Teoría del Estado, de Gerardo Prado.
Aquí, por ejemplo, en el 19 está el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, que era de los dos libros que yo les sugiero que lean en algún momento de su vida estudiantil. No esperen a graduarse para estudiarlo. Y el otro, El Príncipe de Maquiavelo, que está en el número 13. El espíritu de las 7 leyes de Montesquieu también es importante. Bueno, entonces, en conclusión, lo voy a escribir en el chat, sería Teoría del Estado de Gerardo Prado. Teoría del Estado de Gerardo Prado. Vamos a ver qué códigos vamos a utilizar. Solo la Constitución. Sí, necesito la Constitución, es obligatoria. Constitución Política de la República de Guatemala, que en Derecho Constitucional ustedes van a escudriñarla, pero es que esa la debemos de saber todos. Constitución Política de la República de Guatemala es precisamente la ley obligatoria. De otra, no sé, dice, ¿quiénes conforman esa asamblea constituyente? La conforman los constitucionalistas. Son personas como usted o como yo. Tenemos que ser mayores de edad, no necesitamos ser abogados, no necesitamos tener un grado académico, no. Solo tenemos que ser guatemaltecos mayores de 18 años y ser electos, lógicamente, ¿verdad? Entonces, cualquiera de nosotros podríamos ser un congresista o un asambleísta constituyente. Congresista no está bien dicho, un asambleísta constituyente. Y ellos podrían ser. ¿Qué leyes se van a utilizar? Solo la de la Constitución. ¿Utilizará Classroom? Probablemente que sí. Yo, como ahorita tendríamos clase el día lunes, y si van a dar descanso por el aniversario de la universidad, entonces tendríamos clases hasta el día miércoles. El medio de comunicación que vamos a utilizar por el momento es el correo electrónico. Si ustedes están de acuerdo, podríamos formar un grupo de curso de teoría del Estado de la sección K en un grupo de WhatsApp, que también podría ser muy rápido, porque el correo, por lo menos yo no lo leo cada rato. A mí me entran correos y en mi teléfono no los ando leyendo, o voy conduciendo, o estoy haciendo alguna otra actividad laboral y no lo leo. En cambio, el WhatsApp es un poco más ágil, ¿verdad? Entonces, lo dejo para con ustedes. Si están de acuerdo, pues hacemos un grupo y ¿cómo se llama? La plataforma que vamos a utilizar para mandarles yo material de estudio, para compartir esta presentación, vamos a ver si lo hacemos en Classroom o la que está proponiendo la facultad, pero eso lo tengo que resolver en esta semana. Entonces, que para la próxima ya tenemos esa información. Una consulta, ¿libro dónde se puede comprar? En la librería jurídica o en cualquier librería jurídica. Yo que soy de la vieja guardia, pues nosotros siempre buscamos los libros en la librería jurídica, pero no es porque yo tenga ningún beneficio, porque a la larga hasta caro venden ellos. Entonces, si lo pueden conseguir en otro lado, es una observación muy buena la que si pueden comprar el libro, excelente. Compañeros, vayan haciendo su biblioteca, hagan su biblioteca, es una muy buena inversión. Si no lo pueden comprar, tampoco conmigo van a perder puntos o van a perder el curso porque no tienen libro, porque he sabido de algunos catedráticos que los obligan a comprar libros, y si no, o que el comprar el libro ya les vale 10 puntos, conmigo no tengo autoría de ningún libro de teoría del Estado y no me interesa que lo compre. Entonces, vamos a dejarlos con la sugerencia del libro de teoría del Estado de Gerardo Prado. Moodle, efectivamente, Moodle, solo voy a meterme unos tutorías de Moodle para manejarlo, porque es que yo lo que uso es Classroom, entonces con Classroom se me facilita más, pero si puedo aprender Moodle, que espero que sí, pues ese vamos a utilizar. Hacemos el grupo de WhatsApp de su curso. Si ustedes me ayudan, con mucho gusto, yo les mando mi número de teléfono. Que se llame Teoría del Estado, sección K. Ashley Nicole sugiere que se utilice Classroom. Sí, yo Classroom estoy también César y Henry lo sugieren. Con Classroom estoy familiarizado. Los exámenes los voy a hacer
Si usamos Classroom, lo voy a hacer por medio de formularios de Google. Pero según recomiendan las autoridades de la facultad, que es mejor el otro programa porque evita el copiar. Pero miren, yo como les decía al inicio de la clase, ahí es cuestión de cada quien. Cada uno debemos de ser responsables y recuérdense algo. Les voy a decir algo que probablemente les impacta. A mí cuando yo empecé a estudiar la carrera en 1985, el licenciado Osvaldo Aguilar, que es docente todavía en la facultad, es un gran docente, le tengo mucho aprecio y admiración, él nos dijo algo: ¿en cuánto tiempo esperan graduarse de abogados y notarios? Y contestamos, recuerdo, 5 años, 6 años, 7 años, y él nos dijo, no, dijo, aquí el promedio para graduarse, recuerdo que dijo 15 años. Todo el mundo nos admiramos y todo el mundo, ¿cómo es posible que 15 años? Pero fíjense que no deja de tener razón. O sea, es la generalidad, o sea, que hay muchos que sí se gradúan antes. Pero ahora les voy a hacer una reflexión yo que probablemente les pueda, la puedan recordar dentro de algunos años. Ahorita habemos 40,000 colegiados de abogados y notarios. Cuando ustedes se gradúen, no pretendo asustarlos, solamente llamarlos a la reflexión. Cuando ustedes se gradúen de abogados y notarios, los que vayan saliendo primero, porque si los que se van a dedicar 15 años, entonces pensemos que si estamos en el 21, ustedes empezaron en el 20, estamos hablando del 35. En el 2035 se van a ir graduando un gran promedio de ustedes. Pero los que se dediquen más a su estudio y sean más dedicados y estudiosos, se van a graduar en 6 años. Bueno, eso ya está más cerca. Pero cuando los de 6 años se gradúen, ya vamos a ver, si es que Dios lo permite, usted todavía hoy lo puede ver, ya vamos a ver 100,000 colegiados. Usted va a salir a ser el colegiado 100,000. Ahora le pregunto, ¿qué oportunidades usted va a tener de tener clientes, de tener trabajo en la administración pública o en la iniciativa privada o en su oficina? Las va a tener menos que las tengo yo y menos de las que lo tuvieron mis antecesores. Cada vez, entre más abogados, más nos tenemos que repartir el trabajo. Entonces, ¿quiénes van a sobresalir? Los buenos, los abogados que sean eficientes. Entonces, las últimas, haremos el grupo, mi número como administrador, muy bien. El administrador, perfecto. Vamos a ver este número para que se quede establecido. Muy bien. Grupo de WhatsApp, no, algunos compañeros envían cosas que no tienen relación con el curso. Bueno, pongamos reglas, somos estudiosos de derecho y tenemos todo el derecho de poner reglas. Entonces vamos a poner reglas en nuestro grupo. El compañero que esté mandando cosas que no sean adecuadas con lo que sí es del grupo, pues entonces el administrador va a tener todo el derecho de sacarlo. Y seamos conscientes. Ustedes son jóvenes y tienen derecho a ser jóvenes, y tienen derecho a actuar como jóvenes, pero para eso hay grupos en los cuales se puede interactuar de otra manera. Estos grupos, como son tan numerosos de personas, entonces es difícil. El grupo, imagino que va a estar cerrado. Grupo silencio. Sí, eso puede ser que el administrador no permita que los demás interactúen. Yo sería la excepción, pues yo les mandaría por ahí material de estudio y todo eso. Ponga el grupo de que solo administradores hablen y manden cosas. Perfecto, buena observación. Estamos entonces. Les voy a mandar aquí mi número de teléfono. Ese es personal. Les agradezco la prudencia, el respeto, la mesura correspondiente. Utilicemos este número solo para el WhatsApp y con mucho gusto yo por mi trabajo o mis trabajos, pues yo recibo muchos mensajes y pues me mantengo ocupado, pero eso no significa que no los pueda atender a ustedes con mucho gusto, pero a veces yo no puedo contestar de momento o a veces no puedo solucionar. Entonces el grupo va a ser para eso. Licenciado, disculpe, quiero hacerle una pregunta del examen, quiero hacerle una pregunta de